Hola, saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo video sobre gestión de inocuidad. El día de hoy tenemos una traducción técnica de un artículo sobre la implementación de un sistema de gestión de inocuidad de acuerdo a la norma ISO 22000. Es un caso de estudio aplicado a una línea de potenciadores energéticos. Este video es un resumen técnico de la traducción del artículo publicado en el año 2014 en la revista Food Control, la cual está indexada en Elsevier, por parte de los investigadores Fernández Pérez, Pedro y Fuentes de la Universidad Politécnica de Valencia, el Departamento de Tecnología de los Alimentos. Estos autores hicieron una investigación aplicada en la implementación de un sistema de gestión de inocuidad de acuerdo a la norma ISO 22000, en este caso la versión 2005, para una línea de suplementos alimentarios. Es un caso de estudio en una línea de suplementos energéticos a base de jalea y vitamina C. Vamos a ver el despliegue, cómo utilizaron las herramientas y las conclusiones a las que llegaron. Este estudio fue desarrollado en la compañía Corot, la cual está ubicada al este de España. Esta compañía se fundó en 1991 en el sector farmacéutico y ha ido ampliando sus operaciones a cosmética y suplementos alimenticios. Es precisamente en este último sector donde se desarrolló el estudio. Los investigadores seleccionaron una de esas líneas de producción para la planta de suplementos alimenticios. En el caso de este estudio, la línea seleccionada fueron ampollas a base de jalea real, propóleo y vitamina C, debido a que es uno de los productos de mejor comercialización. Así, este estudio está focalizado en el proceso de manufactura de ampolletas a base de propóleo, jalea real y vitamina C, las cuales son vendidas o comercializadas como potencializadores energéticos. En este estudio los investigadores plantearon una metodología dividida en 4 etapas. La etapa número 1, llamada desarrollo del diagrama de flujo. En esta etapa se describen paso a paso cada uno de los componentes que van a participar en la elaboración del producto. Paso seguido, en la etapa número 2, se realiza el análisis de los peligros. Para elaborar esta etapa, primero debemos de identificar el peligro. ¿Cuáles aquellos agentes o contaminantes, sean de naturaleza física, química o biológica, pueden llegar a afectar la salud del consumidor de manera potencial, es decir, materializable? Fase siguiente, se evalúan esos peligros. En cada una de las etapas que determinamos en el diagrama de flujo, identificamos unos peligros y esos peligros los sobrepesamos a través de herramientas como son los criterios de severidad y de probabilidad. Finalmente, de la evaluación de los peligros, seleccionamos y evaluamos cuáles medidas de control debemos de aplicar para controlar los peligros potenciales. En la etapa número 3, de acuerdo a lo que hemos seleccionado en el paso anterior, establecemos cuáles van a ser manejados a través de programas prerequisitos operacionales, cuáles peligros van a ser gestionados a través de PPROs. Y finalmente, en la etapa número 4, establecemos cuáles de esos peligros potenciales requieren un control muy crítico a través de PCCs o puntos críticos de control. A todo este documento le llamaríamos el plan HACCP. De esta manera, los investigadores siguieron esa secuencia metodológica para el desarrollo del proyecto de investigación. Entonces veamos los resultados a los que llegaron los investigadores. En la etapa número 1, describieron el diagrama de flujo que podemos ver en la figura
que está anexa a esta diapositiva. En la figura se describen los paso a pasos del proceso productivo de la elaboración de ampolletas de propóleo jalea real y vitamina C. Inicialmente tenemos la recepción de materias primas. Paso seguido pasamos a acondicionamiento, un tercer paso de almacenamiento y así sucesivamente, transporte a al área de producción, el pesado de ingredientes, la preparación de una mezcla y el llenado y sellado de las ampolletas. Los investigadores identificaron que después de este paso de llenado y sellado de ampolletas, los peligros potenciales sobre el producto no eran materializables debido a que el producto no requiere un almacenamiento especial. Entonces, para fines del estudio, solamente llegaremos hasta este paso. Desde el paso número 1 de recepción hasta el paso de sellado y llenado de ampolletas. De esa manera, en cada uno de esos pasos se describen condiciones especiales, por ejemplo, el ingreso de materia prima en el paso número 1, control de temperatura menor a 30 grados centígrados en almacenamiento y en la preparación de la mezcla el ingreso de agua y el control de temperatura a 25 grados, un tiempo de 45 minutos, un Brix mayor a 62 y un pH entre 3.6 y 4.5. De esta manera plantearon los investigadores esta primera etapa llamada desarrollo del diagrama de flujo. Los autores nos presentan los resultados de la identificación de los peligros en la tabla número 1. Esta tabla tiene 3 columnas. La primera columna son los pasos, cada una de las etapas del proceso. En la segunda columna se describen, se hace un listado como a manera de inventario de todos los peligros potenciales que pueden llegar a ocurrir en el proceso y finalmente se le asigna un código a cada uno de estos peligros. Para nosotros es muy importante ejemplificar cómo hacer el inventario de los peligros y cómo llegar a este listado que nos presentan los autores. De esta manera complementamos la tabla presentada por ellos en una tabla posterior a manera de ejemplificar cómo hacer un inventario de peligros. A manera de complemento de la tabla número 1 presentada por los autores, entonces ejemplificamos cómo realizar un inventario de peligros. De acuerdo a la experiencia que tenemos en las compañías donde hemos asesorado y hemos realizado la figura de consultores, existe una dificultad en el momento de hacer el inventario de los peligros. En ese sentido, hemos desarrollado este ejemplo. Entonces, es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un listado de todas las etapas del proceso. Eso sale del diagrama de flujo. Entonces, en la primera columna, llamado pasos, listamos todas las etapas del proceso y a cada una de esas etapas le hacemos una identificación de 3 elementos: agentes de tipo biológico, agentes de tipo físico y agentes de tipo químico. Acá tenemos en esta matriz, en este cuadro ejemplo, un listado de los agentes más comunes que se pueden llegar a presentar en nuestros productos de manera genérica. Aplica para cualquier tipo de alimento. Ahora vamos a ver de manera específica para el alimento del ejemplo, que es un suplemento nutricional, cuáles podrían llegar a ser esos peligros potenciales en cada una de esas etapas. Entonces tomemos como ejemplo la etapa de recepción. En la etapa de recepción vamos a evaluar peligros de tipo biológico. Tenemos los GMO o organismos genéticamente modificados, aquellas materias primas en las cuales se ha hecho una alteración de
su mapa genético y puedan llegar a conferir en un riesgo para la salud del consumidor. Las plagas, en las plagas tenemos insectos, arácnidos, invertebrados, vertebrados que pueden llegar a manifestarse en nuestros procesos y lo veríamos de manera puntual de acuerdo a nuestro tipo de proceso. Microorganismos pueden ser alterantes, nos cambian la conformación físico-química organoléptica del producto, mas no pueden llegar a generar enfermedad. Y los patógenos, que son aquellos que tienen una condición manifiesta de que pueden llegar a causar enfermedad en el consumidor. Ahora, a nivel físico podemos identificar vidrio, piedras, madera, plástico duro, metales o el agente de radiación ionizante para el caso de aquellas empresas que deseen exportar a los Estados Unidos, ya que FISMA, la nueva ley, la ley sancionada por el presidente Obama en el año 2011, nos obliga a hacer la identificación de este tipo de agente radionizante. Ahora, a nivel químico, lo más comunes son componentes contaminantes naturales del mismo producto, contaminación cruzada, cuando una sustancia que utilizo en la elaboración de un producto puede llegar a contaminarme otro si no tengo cuidado en los despejes y limpiezas de línea. Los agentes de limpieza, con aquellas sustancias que limpio las máquinas. Los lubricantes, lo que le coloco en los rodamientos para los movimientos de mi máquina. Los metales pesados, que pueden provenir de las materias primas o pueden estar presentes en mis máquinas si yo no tengo un diseño sanitario, y los materiales con los cuales están construidas pueden generar desprendimiento de metales. Pesticidas y antibióticos, si en el proceso de producción agroindustrial, en el caso de materias primas, se tienen estos contaminantes. Y el tema de priones, especialmente para los piensos animales, debido a que son proteínas que pueden llegar a generar efectos adversos a la salud, como es el caso de encefalopatía espingiforme bovina. Listo, entonces tengo este listado general de posibles agentes, y lo que voy a hacer es, en cada una de esas etapas, voy a describir cuántos casos se me han presentado o qué eventos se me han presentado. Para eso voy a utilizar el descriptor que está en la columna izquierda superior. Entonces, en la parte superior de la columna izquierda voy a mirar que tengo PQRs cuando se me han presentado quejas o reclamos no conformes a aquellos eventos que he detectado en mi proceso, desviaciones de proceso. Cuando un requisito legal me lo solicita, entonces lo defino. Requisito normativo, cuando si estoy anexo a alguna norma, por ejemplo el caso ISO 22000, FCC 22000, BRC y FS, alguna de estas normas me lo solicitan, entonces lo voy a colocar como requisito normativo. Y requisito de empresa, si yo como empresa he decidido hacer este tipo de identificación. Adicional, voy a colocar algo muy importante, que son las alertas sanitarias. Si la autoridad me ha hecho un requerimiento específico debido a que tengo una desviación por alguno de estos agentes en mi proceso. Entonces acá hay un ejemplo. En el caso de la recepción en el proceso de elaboración de ampollas para jalea real, propóleo y vitamina C, acá de manera hipotética he dicho que para microorganismos patógenos he presentado 2 PQRs. Se me han presentado 2 quejas debido a que mis materias primas contenían contaminantes patógenos en algún momento de la historia de mi proceso. Para ello tendría que ir a mirar tiempo atrás qué eventos o situaciones se me han presentado. Adicional, hago la declaración que es un requisito legal que le solicite a mis materias primas cuáles son las condiciones en las cuales me las está entregando a nivel microbiológico mi proveedor. Y igualmente es un requisito normativo, puede solicitarlo una NTC, puede solicitarlo una norma ISO, ¿sí? Y así sucesivamente. Miremos en el caso de las piedras para material extraño. En el caso de piedras material extraño estamos diciendo que se han presentado 3 quejas o nosotros hemos detectado
en nuestro control de recepción de materias primas eventos con la presencia de piedras y por eso nos hemos quejado con nuestros proveedores. En ese sentido colocamos ahí en el listado 3 PQRs. Y así sucesivamente. Y para madera mencionamos que tenemos dos no conformidades, la detectamos en el momento de recepción de materia prima. Y para nosotros es muy importante, por ejemplo, el tema de metales. Identificamos que en nuestra jalea real, nuestra materia prima, ha venido presentando eventos de material extraño con metal. Listo, así sucesivamente, entonces estaríamos llenando nuestro cuadro de inventario de peligros. Esto es muy importante para hacer la valoración en unas etapas posteriores de la probabilidad. Nos va a ayudar muchísimo para calificar la probabilidad. Un elemento muy importante cuando se va a realizar el inventario de los peligros es hacer un estudio del estado del arte, revisar la literatura, las bases de datos, los reportes en las páginas de los organismos de control, para poder tener bases teóricas sobrepesadas, porque recordemos que HACCP es una metodología creada a través de bases científicas. No podemos inventarnos los datos o suponerlos. De esa manera, hacer una revisión previa es supremamente importante. Para eso, en la siguiente diapositiva voy a colocar un listado de manera general de los elementos básicos para abordar un buen análisis de riesgos. Y esto lo debe realizar el equipo HACCP o equipo de inocuidad con una preparación previa de capacitaciones por parte del equipo. Una vez hemos hecho el inventario de nuestros peligros, listando los eventos que nos han ocurrido, basados en los históricos de nuestros procesos, identificando si existen requisitos legales, normativos o de empresa, también si nos han solicitado una alerta sanitaria. Haciendo todo este inventario de casos, inventario de peligros ocurridos, vamos a hacer un resumen de esa identificación. Vamos a condensar esa información en cada una de las etapas y los clasificamos en físicos, químicos y biológicos, tal como vemos en la tabla en la descripción, en el ítem de descripción. Entonces ahí los autores de la investigación hicieron un condensado de esos peligros identificados y esos elementos serán supremamente necesarios para la siguiente etapa de evaluación del peligro. Es muy importante aclarar un elemento de la investigación. De acuerdo como el CODES tiene definido su metodología recomendada en el Código de Prácticas Higiénicas del año 2003, se han definido 12 pasos. Esos 12 pasos están divididos en dos fases. Pasos preliminares, son 5, y 7 principios, para completar 12 pasos. En el caso de esta investigación, parte del paso número 4, elaboración del diagrama de flujo, y sigue el resto de la cascada. Pero los investigadores no detallan, no señalan de manera concreta cómo se hace la formación del equipo HACCP, cómo se hace la descripción del producto y cómo es el uso previsto de ese producto. Ellos suponen que ya la organización lo tiene delimitado de manera muy clara. En el caso de las empresas que están iniciando en el proceso de implementación de HACCP o desean reforzarlo, sí es supremamente importante que se verifique la formación de ese equipo, que ese equipo sea multidisciplinario, que tengamos representantes de todas las áreas, personas que puedan tomar decisiones. También que estén muy bien descritas las características físico-químicas, organolépticas y microbiológicas del producto, para poder hacer un muy buen análisis. Esa información la vamos a necesitar cuando hagamos el inventario de peligros que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y finalmente tener una descripción muy clara del uso previsto de ese producto, para qué está diseñado y cómo podría también fallar
si el consumidor no lo utiliza de manera correcta. Adicional, les estoy listando una metodología que propone nuestro equipo de trabajo de acuerdo a la experiencia que tenemos en la implementación de HACCP, y es un listado de 8 pasos. Esos 8 pasos son muy importantes para el momento de abordar el análisis de peligros, que es información que vamos a necesitar para poder aterrizar ese análisis. El análisis que vamos a hacer en la etapa número 2 que propone la investigación. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir las características de entrada. Cómo son nuestras materias primas, tanto físico-químicas, microbiológica y organolépticamente. Parámetros de material de empaque, las variables de insumos, ingredientes y servicios. Eso lo tenemos que tener listado. Y eso también nos lo va a solicitar ISO 22000, la versión 2018. Nos lo va a solicitar de manera explícita. Adicional, tenemos que tener definidas las características del proceso, cuáles son nuestros métodos de producción, qué máquinas utilizamos, cuáles son nuestras superficies de contacto, cuáles son nuestros puntos donde manipulamos, qué medio ambiente tenemos en las instalaciones de producción, de almacenamiento, de transporte de producto, cómo es el diseño sanitario de toda la planta. Todos esos elementos de entrada de proceso son supremamente importantes para abordar entonces el análisis de peligros. Paso seguido de las características físico-químicas y microbiológicas del producto, tal como lo hicimos con las materias primas, tenemos que hacerlo para nuestro producto terminado. ¿Cuál va a ser el uso previsto? Muy de la mano con el paso número 3 definido por el Códex Alimentarios. ¿Cuál va a ser la población objetivo? ¿Cuál va a ser la población susceptible? Todos esos elementos también nos solicita ISO 22000 en la versión 2018. Adicional, tenemos que ir a revisar nuestros históricos. Cómo se ha comportado nuestro producto, cómo se comportan los productos del mercado, los de la competencia, cómo han sido las alertas sanitarias referidas al producto que estamos elaborando, cómo han sido los casos exitosos que reportan en la literatura, las fallas de inocuidad, los reportes de ETAs, alertas alimentarias, tanto a nivel nacional como internacional, cuáles son los recalls de renombre en el sector, y todos esos elementos los listamos o los podemos dejar condensados en un documento como análisis preliminar. Recordemos que HACCP es una metodología con bases científicas, por lo tanto tendremos que tener todos los soportes que nos llevaron a concluir por qué un peligro es potencial para nuestro producto, o por qué podemos considerar que otro no es potencialmente perjudicial para la salud del consumidor. Para eso debemos de revisar análisis de riesgo o perfiles de riesgos. Por ejemplo, en el caso de Colombia, ERIA, que está anexo al Instituto Nacional de Salud, ha generado perfiles de riesgos para varios microorganismos. Ahí podríamos investigar. Datos epidemiológicos. En el caso de Colombia, páginas como el Civigila, o en el caso de la FDA, reportes epidemiológicos de este organismo. También de la Comunidad Europea podríamos revisar. Estudios de casos que se reporten en la literatura científica sobre el tema. Reportes de incidencias, perfiles microbiológicos. Supremamente importante conocer cómo se comporta mi microorganismo target. A nivel de temperatura, cuál es su curva de crecimiento, cuáles son los rangos de temperatura en los cuales crece, qué niveles de AW tolera, si es tolerante o no al oxígeno, si es tolerante a la sal, cuáles son los rangos de pH en los que se mueve. Como les mencionaba, muy importante conocer esa curva de crecimiento y cuáles pueden ser efectos antagónicos como otros agentes, los cuales pueden ser potencializadores o pueden ser sinérgicos. También es importante que no considere solo la información de la empresa, sino debería ir aguas arriba y aguas abajo. Conocer cómo son mis proveedores a nivel de producción primaria, cómo están a nivel de inocuidad, si están certificados, si no están certificados, qué tipo de insumos utilizan, cuáles servicios emplean, cuáles son las buenas prácticas agrícolas, veterinarias y ganaderas que aplican,
si tienen implementados algunos requisitos legales, normativos o de empresa. ¿Cómo son mis competidores? Si están aplicando tecnologías de innovación, si tienen productos competidores que utilicen tecnologías más limpias o más amigables con el consumidor, plantas hermanas, si existen plantas hermanas, poder hacer esa transferencia de conocimiento, hacer benchmarking, mirar si hay procesos tercerizados y mirar a nivel de competidores cómo está entonces la incorporación de las buenas prácticas de fabricación. También debería mirar cómo es la comercialización y la distribución de mi producto. Si después de que yo le entrego se utilizan buenas prácticas de transporte, buenas prácticas de almacenamiento, hay buenas prácticas de distribución, el nivel de la implementación de los requisitos legales normativos y el cliente en esa cadena de distribución. Si es conservada las cadenas de fríos, por ejemplo, si mi producto requiere un almacenamiento especial. Entonces, una vez he desarrollado mi investigación para obtener toda la información necesaria en las etapas previas al análisis de peligro, paso a describir el peligro. Esto estaría de la mano con la etapa número 4 definida en el Códex, descripción del diagrama de flujo, y la etapa número 1 de esta investigación que nos habla sobre la descripción precisamente de ese diagrama. Entonces, acá hay unas claves para poder hacer ese diagrama de flujo. Son 3 elementos claves. El primero es contestarnos la pregunta si existe en este momento una medida de control específica para ese peligro en esa etapa, en ese paso del proceso. Y si el peligro es introducido en esa etapa o ya viene de aguas arriba. Por ejemplo, si nuestro proveedor nos está entregando ese peligro en sus materias primas. Segundo paso, segunda etapa que debo hacer para la construcción del diagrama de flujo es evaluar cómo está el peligro a nivel de 5 fuentes del proceso. Las materias primas, materiales, máquina, mano de obra, método de producción, medio ambiente. Esos 5 elementos o 5 variables del proceso las debo evaluar para mirar si el peligro está proveniendo de alguno de esos elementos en ese paso específico. Y paso seguido, en la etapa siguiente, debo establecer si tengo controles o medidas de control adicionales que me permitan la reducción, eliminación o mitigación de ese peligro a niveles aceptables. Entonces, por último, ya con toda la información que tengo, la descripción del proceso, de la construcción del diagrama de flujo, paso a determinar cuál es el nivel aceptable para cada uno de los peligros en mi producto. Un ejemplo, si elaboro un cárnico y utilizo nitritos, entonces digo, listo, de acuerdo a lo que menciona la literatura, menos de 50 partes por millón no me permite garantizar un nivel adecuado de microbiológico, tiene un factor protector. Pero si se pasa de 200 partes por millón puede tener un riesgo carcinogénico. Entonces, esos van a ser los niveles aceptables de mi peligro en mi producto. Adicional, entonces, para complementar ese diagrama de flujo, puedo establecer si se generan subproductos, residuos o elementos contaminantes en mi proceso y lo listo en ese diagrama de flujo. Toda esa información entonces la voy a condensar en mi diagrama de flujo y ese diagrama de flujo me lo va a solicitar de manera explícita, de manera detallada, ISO 22000 en la versión 2018. Entonces, retomemos los resultados obtenidos por Fernández y colaboradores. Estos investigadores, en la fase anterior llamada identificación de peligros, obtuvieron un listado, un inventario general de los peligros que se presentan en cada una de las etapas del proceso. Ahora, en esta segunda fase llamada evaluación de peligros, lo que vamos a hacer es a cada uno de esos peligros físicos, químicos o biológicos le vamos a evaluar la probabilidad por un lado y la severidad por otro.
entendiendo la probabilidad como la frecuencia a la que se presenta ese evento, y la severidad es la gravedad que puede ocurrir en el consumidor, el efecto adverso que puede ocurrir en el consumidor si se llega a manifestar ese peligro o se llega a materializar en un riesgo. Ahora, cuando multiplico la probabilidad por la severidad, voy a obtener el nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo es el que me va a permitir categorizar. Cuando ese nivel de riesgo para los investigadores, o los resultados de los investigadores, es mayor de 4, decimos que es significativo. Cuando es menor de 4, no es significativo. Entonces, en el caso de la investigación, de 13 peligros listados, solamente 7 son significativos. De acuerdo a la tabla, los peligros que obtuvieron una valoración de nivel de riesgo significante son el código 2, el peligro con código 3, 9, 10, 11, 12 y 13. Los otros no son significativos, por lo tanto van a ser controlados a través de buenas prácticas de manufactura. No requieren medidas especiales de control. Una vez tenemos evaluados los peligros y determinamos cuál de ellos son significativos, pasamos a la fase número 3, evaluación de las medidas de control. Para esto, tomamos del listado de peligros significativos y a cada uno de ellos les describimos cuáles son las medidas de control actuales que tenemos frente a ese peligro. Y paso siguiente, a cada una de esas medidas de control frente al peligro le evaluamos 7 criterios que vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son. Ilustremos como ejemplo los resultados presentados por los investigadores en el proceso de ampolletas de jalea real, propóleo y vitamina C. En el paso número 6, preparación de mezclas del proceso productivo, hay un riesgo potencial de tipo biológico que identificamos en los anteriores pasos por contaminación con patógenos, tales como Salmonella y E. coli. Para este peligro potencial tenemos medidas de control combinadas, también llamada combinación de medidas. Y son las buenas prácticas de manufactura, por un lado, adicional el control de la calidad del aire con filtros tipo H y G, el control de la temperatura y la humedad relativa en el proceso, la limpieza sistemática de los tanques de mezclado, el control de pH, el control de AW y los análisis microbiológicos que se hacen en producto en proceso y producto terminado. Esos elementos combinados me van a permitir reducir, eliminar o controlar el peligro. Vamos a mirar cómo es esa combinación de la medida de control. Para eso entonces utilizamos las variables B1 a B7. La diapositiva siguiente es aclaración de cuáles son esas variables. Ahora, para la puntuación de las medidas de control, entonces utilizamos estos criterios. Por un lado tenemos los códigos de B1 a B7, el tipo de variable o el descriptor de la variable. En el caso de B1 es efecto en el peligro, B2 es facilidad de monitoreo, B3 lugar dentro del sistema en relación con otras medidas de control, B4 la probabilidad de falla, B5 la severidad de las consecuencias en el caso de que falle la medida de control, el B6 es la especificidad de la medida de control, qué tan específica es, y el B7 es un efecto sinérgico. A su vez, para la evaluación de los criterios, entonces tenemos unos descriptores. Por ejemplo, para efecto en el peligro, esta elimina el peligro, es decir, la medida de control elimina el peligro, o por otro lado tenemos un segundo criterio que es minimizar el peligro pero no eliminarlo. Entonces, dependiendo de cómo se comporta la medida de control, yo voy a calificar valor 1 o 3. ¿Listo? Dependiendo del correspondiente. Y así sucesivamente. Entonces, miremos de manera ejemplificada cómo se presentaron los resultados para las medidas de control en esta investigación. Continuemos con el ejemplo en la etapa de preparación de mezclas para el peligro significativo de tipo biológico,
donde tenemos las medidas de control, buenas prácticas de manufactura, control de calidad del aire, con filtros GIH, control de temperatura y humedad relativa, la limpieza sistemática del tanque de mezclado, los controles de pH y AW y los análisis microbiológicos. Esa sería la combinación de medidas de control. Ahora, a cada uno de esos elementos de la medida de control, a cada medida de control le vamos a hacer una evaluación de las 7 variables, de B1 a B7. Miremos de manera ejemplificada para control de calidad del aire con filtros tipo H y G. Para el caso de la variable efectos en el peligro, los investigadores la calificaron con una puntuación de 3. Esto nos indica, de acuerdo al criterio, que la medida de control tiene un efecto sobre el peligro minimizándolo más no eliminándolo. Por lo tanto, estaría en una valoración de 3. Para B2, facilidad del monitoreo, los investigadores la calificaron con un nivel de 1, indicando que el monitoreo es de tipo real y continuo. Para la variable 3, lugar de la medida de control en el sistema. Los investigadores la calificaron con una puntuación de 1, indicando que está en una etapa inicial o el peligro es controlado previamente en otra etapa. Esto es cierto debido a que en la etapa justo anterior, pesado de ingredientes, también tenemos control de calidad del aire. La variable 4, probabilidad de falla de la medida de control, fue evaluada con una puntuación de 1, indicando que la medida de control no ha fallado en el último año. La variable 5, severidad en la consecuencia en el caso de falla en el funcionamiento de la medida de control. Los investigadores también la puntuaron en un nivel de 1, indicando que en el caso de falla podría haber una consulta médica pero no hospitalización. En el caso de la variable 6, especificidad de la medida de control, los investigadores la puntuaron como 1, indicando que discrimina el peligro en tiempo real. O sea, yo puedo obtener datos de la presencia de un peligro de manera muy cercana al momento que está ocurriendo. Y finalmente, la sinergia de los efectos, o el efecto sinérgico, los investigadores la calificaron en un nivel de 1, indicando que es complementaria con otras medidas de control. Por ejemplo, con los efectos de la desinfección de los ambientes, ¿sí? La limpieza y desinfección de áreas. De esta manera, al hacer la sumatoria de las puntuaciones de cada una de las variables, vamos a obtener un peso general, un puntaje general, y esta medida de control se calificó con una puntuación de 9. Esto nos indica que la medida de control debe ser manejada a través de PPRO. De acuerdo a los descriptores, si la puntuación está por encima de 14, debe ser manejada a través de PCCs, puntos críticos de control, y si está por debajo de este valor, debe ser manejada o gestionada a través de un programa prerequisito operacional. Una vez seleccionadas y evaluadas las medidas de control para los peligros significativos, pasamos al establecimiento de la estructura de los programas prerequisitos operacionales. Y luego miraremos la estructura del plan HACCP. Entonces, miremos cómo conformar un programa prerequisito operacional. Una vez seleccionada la medida de control, categorizada si es a través de programa prerequisito operacional o PCC, pasamos a construir la estructura de esos programas. Miremos un ejemplo. Continuando con el hilo conductor, en la etapa número 6, preparación de mezcla para el proceso productivo de ampolletas en jalea real, propóleo, vitamina C, tenemos el peligro de tipo biológico en el cual hay un riesgo. El riesgo de tipo biológico, una contaminación por patógenos mientras se prepara la mezcla.
¿Listo? Entonces aquí tendríamos el peligro y el riesgo. Es lo primero que tenemos que tener descrito en nuestro programa. ¿Cuál es el peligro que vamos a controlar y cuál sería el riesgo que se puede presentar? Ahora, hacemos una descripción del componente. Miremos en el caso de esta etapa para la medida de control número 11, que es la que tenemos en consideración, la cual va a ser manejada a través de un programa prerequisito operacional. Entonces, el componente de esa medida es el siguiente. Los empleados cumplen con las buenas prácticas de higiene, lo cual incluye responsabilidades, están relacionadas con el uso de uniformes y comportamientos de los manipuladores. Esta información está descrita en el procedimiento NCG, Manual de Higiene del Personal, y CNL 805, Limpieza de Instalaciones. Entonces, estos son unos códigos internos que tiene la empresa. Aquí vemos la descripción clara del componente medida de control número 11. O sea, ¿de qué está compuesta esa medida de control? ¿Cómo vamos a controlar? En este caso, buenas prácticas de higiene y seguir unos manuales que nos definen qué debemos de hacer para aplicar esas buenas prácticas de higiene. Ahora, ¿cómo vamos a monitorear que ese componente para ese peligro me permita controlar ese riesgo? Lo voy a hacer a través de un procedimiento de monitoreo. Entonces, miremos qué nos dice el procedimiento de monitoreo. Debemos de hacer un chequeo visual del grado de cumplimiento de las buenas prácticas de higiene de acuerdo a los procedimientos que estaban listados, que acabamos de ver en el componente, y ir registrando las observaciones en una lista de chequeo. Adicional, debemos de mirar las órdenes de producción y verificar si no se han presentado algún incidente relacionado con malas prácticas de higiene. De esa manera hacemos el monitoreo de ese componente o esa medida de control. ¿Listo? Paso seguido, tenemos que definir cuáles son las acciones correctivas. Es decir, cuando lo que hacemos no cumple con lo señalado en el procedimiento del componente. O sea, el monitoreo nos está indicando que hay una desviación en el componente. Entonces, acciones correctivas. Nos dice, si la lista de chequeo muestra alguna desviación, el personal deberá recibir un entrenamiento de acuerdo al procedimiento SOP CNG 103, entrenamiento de personal. Entonces, si hay una desviación detectada en el procedimiento de monitoreo porque el componente no se está siguiendo, entonces tenemos que entrar a hacer la acción correctiva. En este caso sería un reentrenamiento del personal. ¿Quién tiene a cargo esa actividad? Tenemos que definirlo y lo denominamos responsabilidades. El departamento de producción es el responsable del cumplimiento de las BPHs. La división de aseguramiento de calidad es la encargada de los cursos de entrenamiento y de revisar los COPs, procedimientos estandarizados, y las órdenes de producción. O sea, ahí tenemos claramente definidas cuáles son esas responsabilidades. El departamento de producción debe cumplir lo señalado en los procedimientos y el departamento de calidad es el encargado de entrenar en el caso de que se presenten desviaciones y en las inducciones en ingreso a áreas, y adicional está revisando las órdenes de producción. Finalmente, dejamos el listado donde vamos a registrar todas esas actividades de monitoreo que hemos definido en el procedimiento de monitoreo. En este caso, en este ejemplo, las listas de chequeo, las órdenes de producción y los reportes de no conformidades son los registros de monitoreo de esta medida de control. ¿Listo? De esta manera ejemplificamos cómo podemos construir un programa prerequisito operacional. Finalmente, los autores de esta investigación en la etapa número 4 establecieron el plan HAS a través de la descripción de los puntos críticos de control. Entonces veamos en la siguiente diapositiva un ejemplo de cómo se estableció estos puntos críticos. La estructura de un programa prerequisito operacional y el plan HACCP, hablando específicamente de los puntos críticos de control, son muy similares. Si miramos de manera macro, la gran diferencia es el establecimiento del límite crítico. Y inicia con la descripción de manera muy similar a la anterior, a la de los programas prerequisitos operacionales, un componente. Entonces el componente en este caso es la limpieza sistemática de la máquina. La máquina llenada hablando específicamente, se hace mención del instructivo donde está descrita esa limpieza del COP-CN LE607 y la capacitación del personal que está involucrado en el monitoreo de estas actividades.
Esta medida de control está diseñada para controlar un peligro de tipo químico y el riesgo es que exista una contaminación cruzada con metabisulfito que es empleada en la elaboración de otros productos. Entonces, la medida de control está para prevenir un peligro de tipo químico bajo el riesgo de contaminación cruzada. Ahora, para eso se establece el límite crítico que la máquina tiene que estar sanitizada de manera correcta sin ningún tipo de remanentes de producto. Entonces, cualquier tipo de residualidad sería una desviación. El caso del procedimiento de monitoreo es la verificación de la limpieza de la máquina, de acuerdo a un protocolo diseñado por la compañía, el cual debe estar validado. Paso seguido, cuando se detecta alguna desviación en la limpieza, cuando hay un remanente de suciedad, entonces se deben de establecer acciones correctivas, las cuales pueden incluir cambios en el procedimiento, en el CNL 607, en la necesidad de volver a limpiar y si existe algún riesgo eminente de contaminación cruzada, rechazar ese producto. Y los cuales se deben de descartar de acuerdo al procedimiento SOP CNE GS 101. Finalmente se definen las responsabilidades. El departamento de producción tiene la responsabilidad de cumplir con los procedimientos de limpieza y el área de aseguramiento de la calidad tratar los productos no conformes cuando se presentan desviaciones sobre el producto a nivel de contaminación cruzada. El área o el departamento de calidad y de producción deben de mantener registros del monitoreo de ese punto crítico de control. Esos registros son los registros de las limpiezas y los reportes de las no conformidades frente a las desviaciones. Listo, de esta manera estamos dando por concluidos los resultados que presentaron los autores. De esta manera, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones a partir de los resultados presentados. La metodología que ellos presentaron en esta investigación es aplicable de manera ejemplificada y de esta manera entonces ellos presentaron los datos a partir de un caso. El objetivo de esta investigación era determinar los peligros y las medidas de control necesarias a través del análisis de peligros y su clasificación en programas prerequisitos operacionales y el plan HACCP. Así, se logró determinar 13 peligros potenciales. En la evaluación de peligros, esos 13 peligros potenciales se subclasificaron o se les determinó su significancia, de los cuales 7 fueron significativos. Y en la evaluación y la categorización de las medidas de control se determinó que se requerían 4 programas prerequisitos para controlar esos 7 peligros significativos y 3 puntos críticos de control para esos 7 peligros significativos. Los otros peligros de los 13 potenciales se gestionan a través de programas prerequisitos básicos o también llamados buenas prácticas de manufactura. Listo, de esta manera damos por concluida la presentación de la investigación. Ahora, como opinión personal, considero que esta metodología presentada por Fernández y colaboradores es muy útil para abordar esquemas tales como ISO 22000 versión 2018, debido a que el requisito normativo nos solicita la ejecución de un análisis de peligros, pero no nos indica la metodología con la cual lo debemos de hacer. Salvo está que nos dice que la metodología debe estar descrita y debe ser una metodología aplicable y que llegue a unos resultados concluyentes. De esta manera, esta metodología se puede convertir en una herramienta muy importante para abordar estos elementos que necesitan todas las organizaciones que requieran abordar esquemas normativos como ISO 20000. Listo, muchas gracias y estaremos colocando videos complementarios a este.